estaba tan en mi energía en el afuera, en el otro, porque la persona me hizo, porque esto y el otro. Y al final, o sea, la vida me va confirmando que simplemente las situaciones se movieron, así como cuando te echan de un trabajo, cuando te peleas con un amigo, amiga, pareja o lo que sea, o esa persona no aparece nunca más, porque es un nivel de frecuencia y energía. Si yo estaba cambiando todo mi mindset, mi energía, mi vibración, cómo iba a creer que iba a ver reflejado externamente todas las cosas iguales? Y no fue así. Les juro que cuando empecé a cambiar y que me empezó a hacer un par de clics, un montón de cosas, externamente todo se movió. Entró el miedo y el pánico de decir, ¿y ahora esto qué es? Y después me fui dando cuenta que tenía que tomar otras decisiones ahora con esta nueva mentalidad, con estas nuevas emociones que me iban a llevar a otro lado, y lo están haciendo. Pero confío plenamente en cada proceso de vibración y frecuencia. Por eso, por más que eso implique muchas veces arrancar de mi vida personas que ya hoy no me representan. Bueno, hay una parte que salió cortada, que justo estaba diciendo de que justo estoy grabando este video cuando tengo todo el peeling que me hice y demás de ciertas cosas, pero no me importó porque el mensaje es lo más importante. Y algunas cosas que se perdieron y va a quedar en el video entre medio que no se entiende, pero voy a tratar de colocarlo cuando lo estén mirando seguramente, en que encaje todo. Lo importante de acá es el mensaje, lo que quedó, por algo será como todo. Acá el video justamente me llevó a no resistirme. En otro momento capaz que diría, no, ¿cómo no se ve esta parte? ¿Cómo no se escucha? Y el mensaje y lo más importante, confiemos que se escucha lo que se tiene que escuchar. El que tenga oídos que oiga. Bueno, ¿cómo están? Tanto tiempo. Mucho que quería hacer este video, pero sentí que era el momento. Estoy pasando por un cambio de identidad que muchas veces nos toca cambiar de piel y hacernos cargo de lo que estamos siendo en este momento, que la vida es cambio continuo, y si nos aferramos y nos resistimos a todo lo que quiere ser nuevo y trascendente y cómo va en movimiento, más nos apegamos a las cosas, más no estamos viviendo el presente y vivimos en el pasado o en un futuro que ni siquiera sabemos si va a pasar, y seguimos prediciendo ese futuro con decisiones y acciones, emociones sobre todas las cosas que vivimos en algún momento. Estoy en un periodo de mucha transformación personal y siento que si estás viendo este video también estás en esta sintonía. Por eso también dije, es muy importante hablar de ciertas cosas en este momento y de hacernos cargo de trabajar en profundidad. Estoy pasando un proceso muy profundo, pero también siempre que fui hacia las profundidades interiormente y que me empecé a conectar con mi voz propia, no lo que decían externamente, lo que decía la sociedad, lo que decía mi entorno, porque parte de este camino es ser en autenticidad, y me estaba perdiendo un poco y me he perdido varias veces también, y me di cuenta que al ser auténtica hay muchas partes que reflejaba afuera que estaban siendo totalmente incoherentes. Estoy por dar un salto cuántico bastante fuerte, ya lo estoy encarnando, pero en el periodo de esa transición, que nadie habla del proceso de lo que uno vive realmente, creo que es muy importante hacer ciertas preguntas a este cambio que estamos haciendo de identidad, porque volvemos muchas veces a lo conocido y a lo que en algún momento nos representó, y exteriormente se siguen presentando cosas para que verdaderamente vos decidas si vas a decidir desde tu nueva identidad o vas a seguir arrastrando todas esas resistencias, toda esa identidad de quien crees que sos, que nada tiene que ver con vos, pero con tal de agradar externamente al mundo que te rodea, estás siendo totalmente incoherente con vos. Y veo esto en hábitos, cuando por ejemplo me dicen que quieren cambiar y empiezan y empezamos a ordenar los hábitos, les mando las acciones y todo, y después aparece el fin de semana, ¿no? Me lo encuentro con un otro y ahí veo cómo son totalmente incoherentes
o falta de determinación o saber la intención que hay por detrás de más allá del encuentro con un otro, porque es realmente donde por medio del otro se ven nuestras dudas y determinaciones. Entonces, cuando yo salgo en encuentro con un otro y me sigo identificando con las mismas con los mismos hábitos y al otro le incomoda quizás las nuevas acciones que hago porque está rompiendo también su campo cuántico y su entorno, y también porque a medida que uno va avanzando y evolucionando, las personas que siguen quedándose en el mismo lugar con las mismas acciones, con las mismas decisiones que ya no te representan, te quieren convencer de por qué deberías quedarte ahí. Y esto es muy importante, debería. A mí me costó horrores entender que muchas personas me querían ver bien, pero no mejor que ellas, porque hay un ego ahí, evidentemente, y también he sido. Esté libre de pecados que acá tire la primera piedra. Entonces, he sido también esas personas que, ¿por qué no a mí? ¿Por qué no me toca a mí? ¿Por qué tiene de otro distinto? Y justamente estas preguntas que me hacían, que iban en total incoherencia con mi ser, con mi expansión, porque evidentemente estaba la comparación, porque ¿qué a ella? ¿Qué tiene distinto ella? Me acuerdo una vez cuando pagué una mentoría a una persona que para mí un valor que se me significó muchísimo en ese momento de lo que era barato o caro, porque es totalmente subjetivo. Y me acuerdo que hice esa inversión y vi que hacían cosas que yo ya sabía. Digo, ¿cómo puede ser que, o sea, ¿por qué estoy acá? ¿Por qué estoy pagando esto? Si esto yo ya me lo sé. O sea, para mí no es ninguna información nueva, ninguna experiencia nueva. Y realmente que fue una inversión de las mejores, diría yo, porque me di cuenta a través de la fe que evidentemente yo necesitaba dentro de mi cabeza otra información, otra experiencia para poder compartir y tener otro valor. O sea, era mi creencia, ¿no? Y evidentemente sí se necesita un nivel de conciencia y energía, porque al final acá estamos vibrando y vos estás resonando en algún punto con mi energía. Y para mí eso es lo más importante. Por eso veo mucha gente que trabaja en distintas estrategias o planes de alimentación o hace muchísimas cosas y no está alineada hacia su autenticidad. Estaba muy sentada sobre los talones y ya no daba más. En fin, quería pasar por acá porque creo que en esta transición veo muchas carencias y también las vi en mí, las tuve que trabajar. Sobre todo los miedos. Que si algo aprendí de esos miedos que tenía, por eso me identificaba con la anterior versión, que era muy miedosa. Realmente enfrentar mis miedos fue parte de la nueva versión más auténtica que quería ver. Ya la Tatiana, que era antes, no es que no tiene miedo, sino que se enfrenta a ellos. Y enfrentarse a los miedos no tiene que ver con eliminarlos, sino tiene que ver con que después del miedo, cuando uno lo atraviesa, aparece el coraje. Y el coraje y la valentía son emociones altas que me hacen vibrar de una determinada manera, que crean nuevas conexiones neuronales, que me hacen sentir y ver capaz que no era tan grave como yo pensaba dentro de mi cabeza, mis supuestos, mis ideas, creencias, valores. Y creo que sí se cura con acción, recontra. Si tenés un miedo, ahí, anda, de lleno, profundo. Y sé que es incómodo para el ego, porque está saliendo de la zona de confort, por eso muchas personas me piden información y después cuando tienen que decidir, se quedan otra vez ahí y piensan que pidiendo información hicieron un movimiento o scrolleando todo el tiempo en TikTok o en Instagram, hicieron un movimiento, se sobrecargaron de información, no pudieron accionar, quedaron paralizados por el miedo y no se dieron cuenta que fueron comidos por su ego. Y lo digo también porque he sido. Entonces, cuando siento que algo me tiembla, así que digo, bueno, esto es el nuevo desafío, nuevos niveles, nuevos desafíos, nuevas experiencias, nuevas creencias, valores. Y justo en el umbral que estás por pasar a esa nueva identidad,
se van a poner en jaque todas tus creencias. Y veo mucho esto cuando nosotros trabajamos los hábitos, hacemos este 1 a 1 que se llama La verdad bajo tu piel, donde no generamos solamente una rutina y una estructura, que es súper importante, sí, pero trabajamos las creencias que hay arraigadas a los hábitos que no nos dejan avanzar. Por ejemplo, les traigo algunos, pero que lo he hablado en otros videos. El otro día una de las chicas en una mentoría me contaba de que aprendió, está en pareja, tiene varios negocios junto con su pareja. Y a la hora de tomar decisiones, de, por ejemplo, ir al gimnasio, de hacer cosas para ella, de empezar a organizarse, la concepción y la percepción que tenía ella era todo el tiempo estar para el negocio, y lo estaba construyendo juntos. Y lejos de tener una comunicación, él tomaba todas las decisiones de qué hacer y por ende las decisiones que también hacía ella. Pero esta era su percepción, porque ella no podía determinarse, voy a hacer esto para estar mejor, para tener mayor energía, y porque detrás de todo eso ella creía que era una mujer que siempre decía todo que sí y que tenía que acompañar desde ese lugar, no desde la toma de decisiones. Entonces fíjense en cuando fuimos a lo más profundo, porque ella, yo veía que empezaba con todo y después otra vez algo pasaba, empezaba con todo. Tuvo una charla obviamente con su pareja, está aprendiendo a expresarse, no desde el punto de la ira, el enojo que queda acumulado en todo el cuerpo, porque no nos podemos hacer cargo cada día de las emociones que tenemos que alquimizar y que estamos en esta experiencia para sentir. Y otra de las chicas me decía, yo veo que mi marido es totalmente inconsciente de sus hábitos, de lo que hace y demás, y yo por ahí estoy, bueno, fíjate que vamos a comer esto y el otro y el típico de algo me tengo que morir, y resulta que le digo, a ver, me dice, yo siento todo el tiempo, ¿no? Entonces le digo, es por acá, porque vos hoy estás sintiendo tus dolores, estás sintiendo cómo te sentís en cada vez, estás siendo consciente de qué emociones vienen todo el tiempo, de qué pensamientos, porque también vamos a la observación, por supuesto les doy herramientas para autorregularse, y la observación, darnos cuenta que no somos los pensamientos, un mundo también, y trascender el pensamiento, no solamente porque yo puedo tener una idea totalmente distinta y decirme que cambié una creencia y que ahora pienso esto, pero en mi sentir es algo totalmente distinto. Por eso para mí está buenísimo cambiar los pensamientos y demás, pero el verdadero secreto es sentir. Y esto lo decía Neville Goddard, gran maestro para mí. Y bueno, ella me decía eso, siento todo el tiempo, y él totalmente inconsciente, prefiero ser inconsciente, ¿no? La típica del inconsciente la pasa mejor. Y yo le decía, lo que pasa es que vos sentís el dolor, sentís el enojo, sentís las emociones más bajas, no sé cómo se escuchará porque está el viento. Y eso te hace también sentir la alegría, la paz, la aceptación, la razón, las emociones más altas según la escala vibracional de David Hawking. Entonces, está buenísimo porque la otra persona no se permite sentir tanto el enojo como la frustración, como el miedo, como la culpa, la vergüenza, la apatía, por lo cual tampoco va a sentir la alegría, la paz, la aceptación, el amor incondicional, porque no está sintiendo directamente. Entonces, veo mucho, y también hablábamos en el último mini podcast que hicimos junto con Sole, mi maestra, que como verán, estoy muy agradecida de las personas que me rodean. Y en esta transición que estoy haciendo, les cuento un poco, no voy a contar todo porque estoy terminando de hacer unas cositas que para mí se va a recontradar, pero me llevó a ver cómo estaba perdiendo la vida, me puso adelante, cómo empecé a perder la energía con una persona externa que me puso obviamente un reflejo, y empecé a perder la energía y a volverme víctima todo el tiempo de esa persona, a pensar qué pensaba, qué dejaba de hacer y hacía y demás. Y eso se volvió un círculo totalmente vicioso, donde entré en el enojo, donde entré en el resentimiento. Y por suerte, gracias a todas estas herramientas que tengo, pude perdonarme a mí misma, pude entender
que muchas veces las historias no se terminan en esto de la comunicación, sino se terminan con lo que uno es y punto. Pude entender que hay gente con malas intenciones, también las hay, pero preguntarme por qué yo también vibré con eso, porque evidentemente una careta, una fase mía, un personaje, eran todas esas etiquetas y todo ese show que se mostraba, ¿no? Esa incoherencia. Entonces fue un reflejo totalmente mío. Por eso este cambio de identidad, cuando empecé a ir a lo más profundo, me fui dando cuenta que se reflejaban otras ideas también. Y que la vida me fue llevando y sacando de alrededor personas que no vibraban con mi sintonía, frecuencia, y hacerme cargo de esto y darme cuenta que no iba a ser en ese lugar, con esas personas, de esa manera. Honro tanto esta experiencia, esta vida, a Dios, fuente, energía, como le quiera llamar el creador, porque me lleva a experiencias que yo digo, no puede ser esto posible. O sea, y en realidad sí lo creo, fervientemente, porque lo vivo con toda mi carne y porque honro realmente a quien me dio la vida, honro a quien hizo esta vida, honro estar viviendo esta experiencia. O sea, es un flash, porque creo que muchas veces somos inconscientes de la vida que estamos viviendo. O sea, de que encarnamos en este mundo, de que tener un celular, de estar grabando este video, o sea, es muy loco, literalmente, ser humanos. Y estoy muy, muy agradecida. Y después, justamente de todo ese enojo, de ese resentimiento, que me permití estar enojada, que me permití estar resentida, que me permití, con toda mi biología, el enojo, y sentí como una vibración iba hacia arriba constantemente, como el enojo genera esa dopamina, ¿no? Ese subidón de energía que dura un poquito y después vuelve a bajar. Y por eso muchas personas viven enojadas, en ese subidón, en esa dopamina rápida, en lo que me genera en ese momento, y después vuelve a bajar, y quiero enojarme por otra cosa, y vuelve a bajar, y sube y baja, y estoy en esa montaña rusas de emociones. Y al final creo también que eso es la vida, ¿no? Y sí, si bien la vida no es lineal, pero son todas esas montañas rusas de emociones. Por eso estoy con una persona hace más de 5 años que no se sabe muy bien cuál es nuestro vínculo. Habla obviamente de mi merecimiento, de autovalor. Estoy esperando a recibir ese mensaje, a ver qué vamos a hacer, y eso me genera la dopamina de todo el tiempo estar en espera, y creo que eso es amor, ¿no? Y esto mismo pasa con las relaciones, que estoy esperando que me mande un mensaje para que me diga hacer algo y demás, y cuando me manda me sube todo por completo, y después en la semana no pasa nada y me vuelve a bajar, y estoy en ese subidón. Y eso no son relaciones. Eso no son relaciones, y esa no es energía que se construya serotonina en el tiempo. Porque ya tengo un video que lo pueden ir a ver, que se llama Persona, Dopamina o Serotonina, donde hablo un poco de esto, de qué tipo de persona sos y atraes. Evidentemente, lo que sos atraes. Entonces, muy importante empezar a tomar conciencia de cómo, y unido a otro video, que van viendo cómo se va uniendo todo. Y cómo me iba perdiendo mi energía externa, en vez de ponerlos en mis proyectos, en vez de ponerlos en mis emprendimientos. Di el poder, y esa persona se alimentaba de mi poder, y me costó mucho poder entenderlo, porque hay energías ahí afuera que absorben otras energías, recontra, pero está en mí volverme víctima de esa energía, de esa persona. Porque cuando me vuelvo víctima de la situación, persona o vínculo o espacio, no importa las intenciones que tenga el otro. Si yo me engancho en eso, es porque en algún punto tengo algo que tengo que estar viendo, sanando. Si me enganché en algún punto, es porque una parte del enojo, resentimiento, frustración, bronca, estaba ahí. Y por medio de un otro se despertó, simplemente, porque se va a exteriorizar, es un holograma. Y me encantó porque una de las creencias más arraigadas que tenía yo es que yo no me enojaba.
que yo quería cerrar todo bien, las historias, y la realidad, les soy sincera, cerré todas las historias bien. En esta en particular, no. Y me dio un aprendizaje tremendo. Porque me di cuenta, porque no hubo lugar, porque no hubo expresión, porque no hubo comunicación, porque no se dio, y a veces no se da de esa manera. Y también me enseñó de que a veces no se da de esa manera y también está bien. Y esto no quiere decir, o muchas veces también, sí, cerrar el portazo e irse. Punto. No está mal tampoco, porque queremos crear ese espacio y demás. Muchas veces sí, otras veces no. Y es parte de nuestra experiencia y eso no nos hace ni buenos ni malos, ni mejores personas ni peores personas. Simplemente se está dando la situación en ese momento así de esa manera, que hay momentos donde vas a tener que poner límite. Enojo justamente nos viene a mostrar una parte de nosotros que estamos sobrepasando, ¿no? Y además, no estás recordando quién sos y te está importando mucho la opinión y las acciones de los demás. Por lo cual vos no estás accionando, ni decidiendo, ni haciendo absolutamente nada, paralizada, porque el otro piensa de mí que, ¿y si hago esto? Y te perdés. Cerrar los ojos, conectate con vos nuevamente. Por eso es tan importante autorregularse y tener esos espacios de autorregulación, de escucha, de silencio. Porque nos damos cuenta, y esto me fui dando cuenta, tu energía es tan poderosa que cuando la pones en cosas que sí, explota absolutamente todo. Pero todavía no te diste cuenta. Por eso seguís enganchándote, poniendo tu energía una y otra vez. El otro día una de las chicas me contaba en la mentoría, que también de negocios y demás, que le había faltado una semana una empleada y la otra semana otra empleada. En vez de estar poniendo el foco en la solución, en qué podían hacer con eso, porque todo el tiempo uno tiene que resolver cosas en la vida, por eso yo tampoco promuevo un plan de alimentación, porque si yo te doy una estructura y después mañana pasa que, no sé, se te desordenó a la media mañana y no supiste qué hacer, nada te sirvió. Pero ella me explicaba justamente que le había pasado esto y que se empezó a enganchar y dice, pero a ver, ¿cuándo es perfecto el negocio? ¿Qué es perfecto para vos? Porque adversidades, porque cosas que resolver van a haber siempre. Si no aceptamos que va a pasar eso, nos vamos a súper frustrar. Como una de las chicas que me decía, no, porque cuando yo me levanto a la mañana resulta que mi marido hace ruido y después se pelean los chicos, por lo cual me tengo que levantar a las 5 de la mañana. Y cuando me levanto me quiero volver a dormir y ya quedé desvelada, por lo cual trato de meditar en ese momento, de tomar mi jugo verde y hacer una ducha fría, pero después justo uno agarra en el baño, me saca y... Bueno, le digo, paremos 2 segundos y aceptá que tenés hijos y un marido. Ese es tu contexto en este momento. Porque venía mucho de querer hacer la rutina perfecta y no existe. Hacé lo mejor que tengas con lo que tengas en donde estés. Y esto lo decía mucho Brian Tracy. Y me súper quedó. Que hay un seminario que tiene que se llama Fénix, creo. No sé si lo vieron alguna vez. Me pueden poner en comentarios. Y también me recuerda cuando yo no tenía plata para pagar un gimnasio. Hacía en mi casa y al principio en una frazada y después pasó una colchoneta y después me compré un mat y después salí a ver y me di cuenta qué tan importante era el entorno cuando empecé a ir al gimnasio y después a pilates y después a yoga y después fui a otra actividad y así fui a retiros, experiencias y demás y me fui llevando la experiencia, pero porque yo también me creí el hábito y después el hábito me creó a mí. Lo mismo que hoy, fui a entrenar, no tenía ganas al principio y si le pensaba muchas veces y le hacía caso a mis pensamientos y a mi cabeza, me quedaba a dormir. Pero fui, porque además tengo un entrenador y antepuse de que tenía que ir una persona y que era el tiempo de otra persona y cuando llegué ahí hice los primeros 10 minutos y ya entré en el mood. Esto es como siempre les digo también a las chicas que pasan este proceso. Cuando tenés la bacha llena de platos y no querés lavar los platos, lava uno. Después vas a querer lavar el resto. Lo mismo, no tenés tiempo para entrenar, media hora, hace 15 minutos todos los días. Puede hacer la diferencia ante 1 hora hoy, mañana nada. Entonces, en esta experiencia, en este proceso del cambio de hábitos, del querer construir algo distinto, es muy importante tener una estructura, una base, conocerse, porque después también escucho esto de estoy haciendo una alimentación intuitiva y solamente como cuando el cuerpo me dice que tiene hambre.
Y el hambre nunca viene, porque el cuerpo no está acostumbrado a ciertas cosas y el metabolismo está muy lento, por lo cual no es una alimentación intuitiva, es una mentira, no conoces tu biología. Es una mentira. Es como te das cuenta, más allá de los resultados que tengan, cuáles son sus hábitos diariamente, qué hacen. Para mí, y más de lo que dicen, sin duda alguna. Yo todo lo que les digo, literalmente, estoy pasando por el cuerpo. Y lo que no lo digo. O digo que solamente simplemente es información, porque también hay algún tipo de información que estoy tratando de procesar lejos de la razón, sino de vivirla con toda la biología. Y creo que eso es lo que hace la diferencia. Yo les quiero contar todo lo que estoy pasando, viviendo, experimentando. Incluso este video lo estoy grabando ahora porque sentí justamente, como les decía antes, que tenía la energía disponible, porque estaba tan en mi energía en el afuera, en el otro, porque la persona me hizo, porque esto y el otro. Y al final, o sea, la vida me va confirmando que simplemente las situaciones se movieron, así como cuando te echan de un trabajo, cuando te peleas con un amigo, amiga, pareja o lo que sea, o esa persona no aparece nunca más, porque es un nivel de frecuencia y energía. Si yo estaba cambiando todo mi mindset, mi energía, mi vibración, ¿cómo iba a creer que iba a ver reflejado externamente todas las cosas iguales? Y no fue así. Les juro que cuando empecé a cambiar y que me empezó a hacer un par de clics, un montón de cosas, externamente todo se movió. Entró el miedo y el pánico de decir, ¿y ahora esto qué es? Y después me fui dando cuenta que tenía que tomar otras decisiones ahora con esta nueva mentalidad, con estas nuevas emociones que me iban a llevar a otro lado, y lo están haciendo. Pero confío plenamente en cada proceso de vibración y frecuencia. Por eso, por más que eso implique muchas veces arrancar de mi vida personas que ya hoy no me representan, y no está mal, es honrar la vida, la frecuencia, la vibración, y que va cambiando, fluctuando todo el tiempo. Pasa que nos apegamos al cuerpo físico, a la persona, a lo material, a la materia, sin darnos cuenta de que nuestra vibración va cambiando. Por ende, los espejos que están alrededor también lo hacen. Y esto no lo digo yo, lo dice la ciencia también, por si necesitas un pensamiento más lógico, la física cuántica. Y fue tal cual así. Entonces, si estás en este periodo de transformación y todo se fue literalmente a la mierda externamente, estás en el lugar correcto, haciendo las cosas correctas. Tu vibración cambió, por ende, externamente eso se va a ver reflejado. Lo refleja el mundo. Lo refleja el mundo. Por eso muchas veces queremos cambiar lo que está en el espejo, como si quisiéramos, si tenemos un grano, rascamos el espejo, y no funciona así. Tampoco cambiando la materia con más materia. Es tu energía lo que va a mover absolutamente todo, y es única y irrepetible. No importa si hay 1000 personas haciendo y diciendo lo mismo que vos. Esto es experiencia, lo que tenés para dar. Como este video que yo en este momento estoy compartiendo. Incluso pensaba, con todo este salto que estoy dando, digo, jamás me imaginé estar sirviendo de esta manera. La Tatiana de antes, grabando un video súper tímida. No sabía hablar en todo el tiempo. Incluso veo videos de atrás y lo seguía haciendo. Y veo mi cambio. ¿Por qué no iba a mover todo eso externamente? Y no me resistí. Aunque al principio hay resistencia, sí, un montón. Pero después dije, si está siendo así, si todo se está moviendo, les juro que solamente es como si fuera que me puse a ver la peli. Yo, por más que estaba viviendo y actuando, me puse a ver por detrás todo lo que se estaba moviendo externamente, mientras yo no hacía nada, y la vida me ponía enfrente un propósito en el cual me costó mucho hacerme cargo, porque me daba cuenta que todo lo que iba compartiendo tenía un impacto en otra persona, y me tuve que hacer responsable, como este video. Yo no quería esto, literalmente, desde mi razón. Después me di cuenta que mi alma fue encarnando en esta experiencia, por lo cual, ¿cómo no iba a compartir todo esto? Así como siempre les digo, vivía en la villa, miren dónde vivo ahora. O sea, y dije, tengo que compartirlo porque yo también estuve en las peores condiciones, con relaciones que no iban. Y hoy estoy viendo totalmente reflejado algo totalmente distinto. Digo, wow. Y esto tiene que ver con esto, con el sentir,
con el sentirme merecedora sobre todas las cosas y honrar la experiencia y la abundancia que hay ahí afuera, dándome cuenta que la vida era abundancia, no sufrimiento como lo veía yo. Y todo en total carencia, por eso se reflejaba también. Días que me pierdo en la peli, vuelvo a sintonizarme en frecuencia, aceptación, paz, amor, perdonar, una y otra vez, y todas las veces que sea necesario. Y así honro a través de las acciones también. Y este video que estoy haciendo, por ejemplo, si yo lo pensaría desde mi pensamiento lógico de cómo vas a grabar un video en este momento que te hiciste así la cara y demás, no, ¿qué me importa? Si el mensaje es más importante y la energía, si lo que está reverberando acá es justamente la energía. Obviamente la información, la experiencia, cómo modulo las palabras, cómo las voy comunicando y qué sé yo cuánto, me di cuenta también que era un don. Yo pensaba que, me acuerdo, con mi pareja, ¿por qué no te comunicas de esta forma? Y demás, yo súper comunicativa. Por eso también empecé a compartir, ¿no? Porque me di cuenta que la comunicación y la expresión era un don en mí. Y porque también hice un trabajo muy enorme para poder expresarme de esta manera. Porque para mí es lo más importante el juego de las relaciones. En fin, solamente quiero dejar acá un grano de arena de que si estás en este cambio de identidad, cierres los ojos, te pares a observar, honres tu experiencia, que todo se ordene afuera, que todo se vaya literalmente a la mierda. Y que se empiece a reflejar lo nuevo y trascendente y que dejes de darle poder, energía y lugar a personas, vínculos, espacios que ya no resuenan con vos, con toda la transformación que hiciste, que dejes de ir a buscar, que te quedes parada, mirando ahí a ver qué pasa, cuando no haces nada, cuando se empieza a reorganizar. Ya les voy a contar, les puedo asegurar, es como... ¿En qué momento esto? ¿Vino? ¿Te vas a hacer responsable, cargo? Ahora la pregunta es, y para cerrar, ¿estás dispuesto a dejar esa personalidad atrás que se queda con esas migajas? ¿Que cree que se merece eso? ¿Que las relaciones son esa dopamina barata? ¿Que el enojo que vive que todo el tiempo en el cuerpo, eso es la energía con la que se conforma? ¿Estás dispuesto a dejar ir esa parte tuya? Para construir paz, para estar en armonía, para que tu sistema nervioso no esté desregulado, para que empiece a vibrar en esa sintonía para traer otras cosas. O cuando sentís paz y calma y que todo está bien, quieras ir a buscar el caos porque te acostumbraste a que eso es la dopamina y lo que te genera energía y eso es vivir. Vos me lo dirás en comentarios. Nos vemos en otros videos. Si estás dispuesto, no hace falta que estés listo ni lista, si estás dispuesta a hacer que las cosas pasen y a trabajar en la profundidad, te espero en las distintas propuestas y experiencias. Abajo en la descripción te dejo tatiarocha.com. Ahí tenemos 3 propuestas en este momento donde trabajamos 1 a 1 en comunidad, en profundidad, en tu caso en particular, no importa. Te espero en cada una de las propuestas y nos vemos en otro video. Suscribite, subiendo más videos semanales con distintas experiencias y también yo les recomiendo que se suscriban para ver este gran salto cuántico. Que lo que estoy diciendo, honrarlo realmente. Porque no me gusta hablar, me gusta mostrar. Así que nos vemos en otros videos. Si te resonó algo, quiero que lo pongas en comentarios también. Y quiero que me pongas en comentarios si verdaderamente estás dispuesto a dejar ir esa parte tuya. Para que venga lo nuevo y trascendente.